Cinevisión, Canal 19. Muy buenas noches, amigas y amigos de todo el territorio nacional y del mundo. Saludos, República Dominicana. Aquí estamos una vez más en otra entrega de su programa predilecto, Batallando con Dionisio Santana a través de Cinevisión Canal 19. Hoy hay muchas informaciones, cosas interesantes que vamos a tratar con todos y con todas, y para mí es un grato honor, un grato placer pues contar con su exquisita audiencia, dándole gracias a Dios Todopoderoso por permitirme llegar a sus hogares a través de este espacio Batallando con Dionisio Santana por Cinevisión Canal 19, de lunes a viernes. Aquí estamos de 6 a 7 de la noche. Gracias infinitas por la amabilidad que me sirven. Hoy es un día triste, un día penoso. Este acontecimiento del ataque de Rusia hacia Ucrania, pues obviamente que cambia el panorama mundial, cambia la agenda de prácticamente todos los países del mundo, lo que esto significa para el mundo hoy en día, que todos pensamos que esos enfrentamientos bélicos pues eran cosas del pasado, pero ustedes saben que donde hay intereses económicos y de otras índoles, pues esto es prácticamente inevitable. Ya hay muchos muertos, lamentablemente, gente inocente, niños, mujeres, personas que no tienen nada que ver con este conflicto. Y lamentablemente esto también pues tendrá repercusiones más allá de las fronteras de Rusia, más allá de este pueblo de Ucrania, que hoy pues se ve vilmente atacado por esa fuerza poderosa de Rusia. Ya pues los Estados Unidos han estado reaccionando, han anunciado el G7, el grupo del G7 ha anunciado fuertes sanciones para Rusia, especialmente sanciones económicas que tienen que ver con bancos, que tienen que ver con situaciones financieras, etcétera, etcétera, tratando de que esto no se prolongue más allá de seguir causando muertes y seguir causando daños y estragos a las economías mundiales. Aquí en la República Dominicana, eso pues lamentablemente nos va a dar fuerte, nos va a dar duro, porque nosotros somos un país en vía de desarrollo, somos un país pobre, que no tenemos producción de petróleo, que todos los derivados del petróleo pues nos cuestan muy caro, y además también una situación que está viviendo el mundo difícil en términos de salud por la situación de la pandemia. Entonces ya no solamente es el estrago de la pandemia en el mundo y en el suelo dominicano, como ya le expliqué, sino que nos viene entonces encima esta situación, esta crisis de Rusia con Ucrania. Esto llama a reflexión a la población, a todos los sectores de la sociedad dominicana, especialmente a la clase política, que aparentemente había estado cogiendo un ritmo ya acelerado de
una campaña política a destiempo. Y ya veíamos, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, el partido, uno de los partidos principales de la oposición en este momento, hay que decir, el PLD mantiene una fuerza estructural pues importante. Diría que es el principal partido de oposición en este momento, junto a la Fuerza del Pueblo, otras fuerzas ya más debilitadas, pero que juegan su rol y juegan su papel. Entonces, los veía en una situación acelerada, en una campaña de tiempo acelerada, y yo pienso que este es un momento para reflexionar, para coadyuvar a buscar situaciones que las autoridades gubernamentales puedan poner en marcha, políticas públicas y acciones que pudiesen paliar un poquito los estragos de esta crisis, de esta nueva crisis que nos afecta ya. Entonces, creo que la clase política nacional tiene que ser madura, tiene que ser pues pensante en ese aspecto y ponerse a disposición del presidente Luis Abinader, de las autoridades dominicanas, para, repito, coadyuvar a la solución de los problemas nacionales, a la población. Y este llamado también se lo hago no solamente a la clase política, sino a todos los sectores de la vida nacional, a la clase empresarial, que obviamente la clase empresarial siempre pues trata de ayudar, de colaborar con los gobiernos, no solamente con este, sino con todos. Ya lo vimos en los pasados gobiernos, lo vimos cuando Balaguer, lo vimos cuando Hipólito, lo vimos cuando Leonel, cuando Danilo, y con este lo estamos mirando ahora. O sea, la clase empresarial se ajusta a las políticas públicas que traza el gobierno, porque de una u otra forma depende de eso el desarrollo y los intereses que ellos tienen en sus empresas. Entonces, el llamado a ellos también, pero a la población común, en sentido general, hay que ser muy cauto, hay que ser muy, pero muy reservado con esta situación. Hay que trazarnos un plan de austeridad, un plan de que no malgastar. Si usted no tiene que comprar algo, no lo compre por ahora. Si usted no tiene que hacer una inversión que pudiese tener riesgo, no la haga por ahora. Vamos a esperar un momento. Si usted no tiene que salir a quemar combustible, no lo haga por ahora. Porque la situación, repito, se va a tornar un poco difícil. Yo no quiero de ninguna manera pues llevar un mensaje negativo. Hay que estar optimista, no se puede ser pesimista, pero sí hay que ser cauto. Entonces, a la población que tome estos tiempos, estos días y quizás estos meses con reflexión, Esta situación surgida pues en la madrugada de hoy, donde Rusia atacó a Ucrania, obviamente una invasión tratando de recuperar las fuerzas otrora de Rusia, tratando de recomponer las fuerzas de la Unión Soviética. Y esto es quizás difícil, pero no imposible. Y los costos serían entonces muy altos. Pero en el día de hoy, el presidente Luis Abinader tuvo que cambiar su agenda. El presidente iba, ayer les dije, que el presidente iba al Cibao en el día de hoy. Suspendió las actividades que tenía en la tarde de hoy y de inmediato convocó en el Palacio Nacional a su equipo económico, a su gabinete económico. Vamos a esperar las medidas que el presidente va a tomar con su equipo económico. Recuerden que el próximo domingo, 27 de febrero,
será pues en segunda ocasión que el presidente va al Congreso Nacional, donde presentará sus memorias. El próximo domingo, que estamos a 27, es el día de la independencia de la República Dominicana, y por ende cada año el presidente de la República pues acude al Congreso Nacional a rendir sus memorias del año. Entonces vamos a ver cuáles son las medidas que el presidente y su equipo económico va a adoptar, tratando de ver cómo maneja esta nueva situación, porque es una nueva situación. Y no se encuentra entonces, ya les digo, con el problema de los carburantes, el precio del barril del petróleo, que ya se colocó cerca de $100 en el día de hoy, solamente por la situación Rusia-Ucrania. Entonces, la carestía de los granos específicamente, Ucrania es el cuarto país de mayor exportación de granos, es una potencia en ese sentido, junto con Brasil, Argentina, y todo esto obviamente que va a repercutir en precios elevados, la soya, los aceites, los granos, maíz, todo ese tipo de situaciones, y como les dije, el petróleo. Ojalá que esto puedan, ¿verdad?, la OTAN, los organismos internacionales, multilaterales, incidir para que esto pues sea resuelto lo antes posible. Entonces el presidente habló en el día de hoy, previo a la reunión del gabinete económico, y vamos a ver, creo que tenemos ya esas declaraciones del presidente Luis Abinader, señor director. Si las tenemos, por favor, vamos a ver si las colocamos. Es donde él está hablando a medios de comunicación creo que eso se desarrolló en las escalinatas del Palacio. Vamos a ver si tenemos ya al presidente Luis Abinader en estas declaraciones previo a esta reunión. Ahí está. El gabinete lo hemos citado de emergencia para las 2 de la tarde para tomar medidas especiales ante esta situación que va más allá del precio del petróleo, que hoy ya está llegando a $100 el West Texas, que es el precio de referencia nuestro, sino que también está afectando la mayoría de las materias primas, especialmente que tienen que ver con la producción de alimentos como es el trigo, la soya, el maíz, teniendo en cuenta de que Ucrania es de los mayores productores, llamado el granero de la Unión Soviética en su momento, y es de los mayores productores mundiales de trigo, de soya y de maíz. Estamos ante una situación de crisis muy especial y que puede afectar, como ustedes han visto ya en la prensa, drásticamente la situación mundial y crear una nueva crisis en términos económicos. Salimos de la pandemia creó una disrupción en los canales de distribución y en la producción que ha creado una inflación mundial, y esto ahora va a agravarse con esta crisis militar que obviamente va a crear situaciones en todos los precios de la materia prima, de los commodities, del petróleo, como estamos viendo en el día de hoy. El pueblo dominicano puede confiar ante esta crisis en que nosotros, el gobierno, va a responder según nuestras posibilidades y nuestra planificación de la mejor manera posible. Le pido a todo el pueblo que se ocupe, que nos ocupemos, que tengamos presente esta situación, que vamos a vivir momentos especiales, pero que al mismo tiempo mantengamos la calma, nuestras actividades, que la recuperación económica en términos de las zonas francas, del turismo, de la agropecuaria, de la construcción, debe de continuar,
y nosotros anunciaremos las medidas económicas especiales ya este próximo 27 de febrero. Estamos consternados ante la pérdida de vidas de un conflicto, en este conflicto militar. Nuestra Cancillería ya... Bueno, ya les había comentado, ahí pudimos ver al presidente Luis Abinader previo a la reunión que sostuvo pues en el día de hoy con su gabinete económico, y también anunciando que el próximo domingo, el próximo 27 de febrero, en su participación en el Congreso Nacional, en la rendición de memorias, pues estará informando a la nación de algunas medidas sobre todo de corte económico que habrán de ponerse en marcha. Ayer les decía que hubo un acto muy bonito al que fui invitado, pero no pude ir precisamente porque estaba en ese momento aquí en el espacio, donde el Gabinete Social pues desarrolló un programa donde se graduaron 371 nuevos técnicos profesionales en la República Dominicana en diferentes áreas. Esto es maravilloso, y yo, que soy un propulsor de este tipo de educación, de enseñanzas en nuestra República Dominicana, de tecnificar a nuestros jóvenes para ponerlo en condiciones de insertarse en el mercado laboral, pues saludo esta acción y este acto del Gabinete Social de la República Dominicana. Vamos a escuchar estos 3 cortes que tenemos. Adelante, señor director. Este día podemos observar en todo su esplendor el resultado de extraordinarios esfuerzos para crear caminos de desarrollo, por generar esperanza y fe en el futuro, pues hemos creído en estos jóvenes que hoy están aquí, y ellos nos devolvieron la esperanza, y son 400 futuros brillantes que hoy están sentados ahí construyendo nuevos proyectos de vida. Llegamos al programa Oportunidad 1424, que nace, lo sabe el presidente, de la visita a todas las provincias del país, donde veíamos a cientos de jóvenes agolpados en las esquinas, el horario de clases y trabajo. Eso nos hizo planificar. Es por eso que en este programa hemos ponderado un paquete integral de incentivos que rompe con el asistencialismo, ya que los jóvenes asumen el compromiso de aprender un oficio técnico que les garantice incluirse al mercado de empleo, a emprender, y a los aún menores de edad los motiva a retornar a las aulas de las escuelas para completar su ciclo educativo. Bueno, mis felicitaciones al doctor Tony Peña Guava por este tipo de trabajo. Hay que seguir capacitando, tecnificando a nuestros jóvenes en todo el territorio nacional. Ya lo conversaba la semana antepasada con el director del ITLA, que también está haciendo un extraordinario trabajo en este sentido, al igual que Infotet. Y esto es lo que hay que darle a la juventud, capacitación técnica para que puedan insertarse lo más rápido posible en el mercado laboral y que puedan ser ente productivo, no solamente de desarrollo socioeconómico para la República Dominicana, sino también para sus propias familias. Vamos al contacto con Cristian Rojas y los deportes aquí en el espacio Batallando. Y cuando retornemos, atención, mucha atención, cuando retornemos vamos a estar conversando con el doctor Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral y altísimo dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Así es que vamos con Cristian Rojas. Saludos amigos de Batallando, yo soy Cristian Rojas y este es el segmento deportivo. Vamos a iniciar con el baloncesto de la selección nacional y la ventana clasificatoria al mundial este próximo fin de semana, tanto 26 como 27. Estaremos enfrentándonos a Canadá y también a Islas Vírgenes, y ya
el dirigente Melvin López pues tiene el plan, la planificación con sus jugadores. Ya más adelante entonces estaremos hablando de los 12 que estarán formando parte de la selección dominicana. Lo que sí dijo el dirigente Melvin López es énfasis en la defensa del equipo para poder salir airosos de estos dos compromisos. También en la NBA se reanuda la acción en el día de hoy. 6 partidos donde arranca esta segunda mitad con los Bulls de Chicago y Miami Heat en la primera posición en el este, y en el oeste Phoenix Suns está dominando en la primera posición. También los Knicks al parecer han entregado porque ya han dicho que Kemba Walker no va más esta temporada. Van a tratar de darle más minutos a los novatos y también enfocarse en el draft de la próxima temporada. Así que entregaron los Knicks. En el béisbol sigue complicada la situación de dueños de equipo y también el sindicato de peloteros. Los jugadores quizás entendieron prácticamente un insulto el aumento de solo $10,000 a la propuesta y también de 10,000 de manera paulatina año tras año, donde los peloteros querían una diferencia primero de las dos ofertas de $145,000. 775 quieren como sueldo mínimo los jugadores, 630 lo que están dispuestos a dar los equipos de MLB, y con aumento de 10, y los jugadores con aumento de $30,000 anuales. Esa es una diferencia abismal entre las dos partes, así que está complicada la situación. Y Daniil Medvedev va a ser el nuevo número 1 y culmina con la derrota de Djokovic en esta semana en Dubái, pues entonces ya no estará en la primera posición luego de 361 semanas dominando el ranking mundial de la ATP. Ayer en la Champions, 2 empates. El Manchester United y el Atlético empataron, y también el Benfica y el Ajax empataron un gol por bando a sus compromisos de ida de esta Champions League. Y para finalizar, señores, con la situación de Ucrania y Rusia, ya por ejemplo la UEFA ha decidido analizar la situación, la posibilidad, de cancelar partidos de la UEFA allá, y también la Fórmula 1 está sopesando. Ya de hecho ha habido declaraciones de Verstappen, también de Vettel, de que no irían al GP de Rusia, y entonces esto pone a pensar a los organizadores de este gran premio en Rusia. Estos son los deportes para Batallando. Cristian Rojas. Gracias a Cristian Rojas por esos ponernos al día en los temas de deporte. Señores, tal y como le dijimos, aquí está con nosotros ya el doctor Eddie Olivares. Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral, además altísimo dirigente del Partido Revolucionario Moderno, fue el primer fiscal de la provincia de Santo Domingo. Un grato placer y un honor, doctor, tenerlo aquí en Batallando. Muchísimo gusto. El placer es mío. Muy contento de estar aquí con un hermano queridísimo. Y bueno, debo felicitarlo por el éxito que ha venido teniendo el programa, y que para los que lo conocemos no es una sorpresa. Gracias, doctor. Así es que muchos éxitos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Para mí es un alto honor tenerlo aquí en el programa Batallando. Y bueno, vamos a entrar en materia, pero antes de entrar en materia con los temas nacionales, nos gustaría conocer su visión con relación a esta nueva crisis mundial, con lo que se presenta hoy, y qué significa esta situación bélica entre Rusia y Ucrania para la República Dominicana desde la óptica suya. Bueno, era algo que se veía venir, porque la crisis de Ucrania es una crisis que empezó hace ya bastante tiempo. La ocupación de Crimea por parte de Rusia
fue la avanzada de lo que luego venía ya con un Estado, un país mucho más desarrollado, con una economía más sólida y con recursos naturales, tanto minero como en su condición de ser un granero de esa parte de Europa. Y es el cuarto productor de granos del mundo. Sí, sí. Era un adelanto de lo que ocurriría, y sobre todo por una razón estratégica. Conforme Crimea se va occidentalizando, va significando un mayor peligro para Rusia, en razón de que fue el espacio en el que la Unión Soviética desarrolló las principales, el principal desarrollo tecnológico y las armas y todo esto. Entonces, las armas nucleares, recuerde Chernobyl también y todo esto. Entonces, 1986, sí, y están las razones históricas. Yo pienso que es una situación muy difícil para el mundo, porque en medio, o ya finalizando la peor pandemia de los últimos 100 años, entonces iniciar una guerra como esta, que afecta la estabilidad de la economía, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el gas y el espacio estratégico que tiene Crimea, el petróleo en sentido general, y para esa parte del continente europeo y parte de Asia, la condición de ser uno de los más grandes productores del mundo, en un tiempo en el que también todo lo relativo a la producción de alimentos, la alimentación, también es un tema de gran importancia, de modo que eso te refleja el impacto que tiene para el mundo. Ya esta mañana con el primer ataque las bolsas de valores se fueron al suelo, con la consecuencia, y el precio del barril de petróleo y el precio subió, con la consecuencia que esto tiene, más en medio del invierno, el problema del gas, que es algo vital. Todo eso genera una crisis que afecta a todo el mundo, y a nosotros nos afecta en lo que tiene que ver con el petróleo, que no producimos ninguno de estos combustibles, y nos afecta en la industria que suple un poco la falta de petróleo, que es la relativa al turismo, porque el intercambio con Rusia se iba incrementando, y en el caso del turismo, cada vez son más los rusos que vienen a vacacionar a nuestro país, de modo que tiene un efecto sumamente negativo para el país, más saliendo ahora que la economía nuestra empieza a recuperarse. Yo pienso que es un golpe terrible, pero tenemos que prepararnos para enfrentar esta situación, que esperamos que sea un conflicto corto en lo que tiene que ver con la incertidumbre que crea en la economía mundial. En el introito del programa yo hablaba de la situación que había visto como un inicio acelerado de una campaña electoral en la República Dominicana a 2 años de la celebración de las elecciones en el 2024, y veía a la oposición embullada en algunos temas, incluso de manera fuerte contra las ejecutorias del gobierno, pero también hablaba de que es momento de reflexionar y coadyuvar a que las autoridades pues puedan buscar soluciones a los problemas que se van a agravar.
porque no somos de Júpiter ni de Marte. Tenemos que poner los pies en la tierra. Tenemos en la República Dominicana una clase política capaz de reflexionar en estos momentos de crisis y coadyuvar a ese tipo de soluciones de problemas. Deberíamos tenerla. Se supone que nosotros tenemos una democracia ya madura. Sí. Recuerde que la tercera ola democrática de América Latina empezó aquí en el 1978 y con el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano, y que estamos hablando ya de 40 y tantos años, y por lo tanto sí es una democracia ya que debería ser lo suficientemente madura, y su liderazgo, yo pienso que sí, que debe haber un compromiso en un momento tan difícil para el país y para el mundo, que se le agrega, como decíamos ahorita, a la crisis sanitaria que felizmente ya ha sido superada en su mayor parte en el país, y a la secuela que deja la crisis sanitaria, que es la crisis económica y el tema de la inflación producto de la situación que se ha presentado en el mercado en el mundial. Entonces sí debe haber ese tipo de acuerdo. Yo pienso que ha habido una campaña muy adelantada. El Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, anunció el inicio de una pre-campaña. Sí. Ya tiene aspirantes a la nominación presidencial en la calle. Oficialmente lo hizo sí, el partido. oficialmente. Una violación a la ley de partidos y a la ley orgánica del régimen electoral. Y entonces inició su pre-campaña. En ese sentido, nos encontramos en un ambiente ya de pre-campaña, cuando faltan 2 años y 4 meses para las próximas elecciones. 2 años y 3 meses. Entonces, sin lugar a dudas, que eso hace que a veces uno dude de que el liderazgo se ponga a la altura de las circunstancias por las que estamos atravesando en nuestro país y en el mundo. Pero yo pienso que el pueblo estará ahí observando lo que ocurre en ese sentido, y que nuestros líderes tienen que poner por encima de todo el interés de la nación. Doctor, la situación de la Junta Central Electoral. Primero, ¿cómo usted evalúa el trabajo que viene desarrollando la nueva Junta Central Electoral? Y en segundo lugar, ¿cuál es la visión suya con relación al conflicto que recientemente se generó con la formación del Departamento Informático, de la Dirección de Informática, y la posición de los partidos de oposición en ese sentido? Bueno, en la primera pregunta, yo pienso que la evaluación de la actual Junta deberá producirse un poco más adelante. Ya estamos a 2 años y 3 meses menos. A 2 años, a 2 años de las municipales. Pero que usted tiene usted tiene mucha experiencia y mucho conocimiento, y usted sabe que la Junta Central Electoral no solamente son elecciones, hay mucho trabajo que realizar. Claro. Y los trabajos que se han estado llevando a cabo, los procesos que se dan de preparatoria para estar al día con la celebración de ese cronograma. Bueno, ellos tienen la Junta es una institución que tiene bajo su responsabilidad instituciones tan importantes como el registro del Estado Civil. Exacto. Que toca, afecta a todos los ciudadanos, desde que nacen hasta que mueren. Sí. La misma composición también, doctor, perdón la interrupción,
de las juntas municipales, claro. Que son importantísimos, son vitales para la celebración de las elecciones. Claro, tienen el registro civil que hay que procurar cada día convertirlo en una institución eficiente que facilite que los ciudadanos reciban ese servicio con calidad, eficiencia, moderno. La modernización debe ser permanente en el registro civil. Entonces, esa parte tienen que trabajarla. Tienen una muy buena directora, la doctora Rina Díaz, que tiene una gran experiencia, pero tienen que trabajar el tema del registro civil para avanzar, y eso requiere inversión, requiere un gran trabajo. Lo otro que usted señalaba en cuanto a las 158 juntas electorales, una por cada municipio, tienen que ser reestructuradas y ese proceso todavía no ha concluido y parece que le falta tiempo, tanto a las 158 juntas electorales en todo el territorio nacional y a las OCLES, que son la especie del exterior. Son la del exterior, que son las juntas electorales, pero en el exterior. En ese sentido, la Junta tiene que terminar ese trabajo. Se le va haciendo un poquito ya el tiempo, se le va haciendo corto en relación con ese trabajo de reestructuración. Tiene que tener un cronograma regresivo, porque el montaje de las elecciones tiene que ser el producto de una planificación, cronograma, en el que se establecen cada una de las actividades, tanto las actividades legales, los plazos establecidos en la ley, las decisiones que deben producirse de cara a las próximas elecciones, que son en febrero, todo el montaje del proceso, y debe ir celebrándose y aplicándose el cronograma como un reloj suizo, en el que los plazos hay que cumplirlos de una manera estricta, y si por alguna razón no se cumple un plazo, hay que procurar que inmediatamente se haga sin que afecte el cronograma. Y entonces finalmente hay un plazo supremo, que es el plazo constitucional, el del día de las elecciones. Sí. Y en ese sentido, ese día tiene que estar todo preparado, porque si no, entonces ocurre una situación. Pasa lo que nos pasó recientemente. Claro, entonces no puede fallar. Que a propósito de eso, yo quiero apelar a la experiencia que usted tiene en ese sentido, el manejo electoral, el manejo de los conocimientos adquiridos en la propia Junta Central Electoral. Un acontecimiento tan bochornoso, diríamos nosotros, jamás visto, por lo menos en los últimos 100 años, una suspensión de unas elecciones, y prácticamente el pueblo todavía no sabe qué pasó ahí. O sea, con la experiencia suya, aunque hemos leído los informes de los organismos internacionales que vinieron a observar el proceso eleccionario, pero la propia Junta de ese entonces quiso decir como que fue la poca expertise, el poco conocimiento de los técnicos que operaron el departamento informático, etcétera, etcétera. Pero ¿usted qué cree que pudo haber pasado? Bueno, hay un estudio que hizo la misión de observación de la OEA. De la OEA. Y reflejó... Ellos no dejan claro en ese estudio. No, ellos sí dejaron claro que hubo una inobservancia en lo que tiene una negligencia, en lo que tiene que ver con los controles de calidad del centro de la Dirección de Informática,
Recuerde que se trataba de la automatización del voto en ese proceso. Y entonces había que clonar las boletas. En una máquina, las boletas se colocan, para decirlo que lo entienda todo el mundo, se insertan dentro de la máquina y entonces en la pantalla va a aparecer exactamente igual que como si fuera una boleta física. Claro, una copia fiel. Sí, eso es la clonación de la tarjeta. Entonces, esa clonación tenía que pasar por un control de calidad efectivo porque no puede fallar. Y entonces parece que eso no se hizo dentro del tiempo suficiente como para probarla y garantizar que si fallaba se pudiera corregir por una serie de razones. Esa es el factor principal que provocó la suspensión de las elecciones municipales, y eso era en apenas un 40%, de 30 a 40% geográficamente hablando, de las demarcaciones, equivalía a un 60% de los electores, porque se trataba de los grandes municipios, encabezados por el Distrito Nacional y los demás municipios principales. En los municipios pequeños era a través del voto manual. De la boleta, y entonces en este caso afectaba el 60% de los electores en los demarcaciones más importantes. Entonces eso llenó todo de un manto de duda en cuanto a qué manos habían intervenido en ese proceso, y generó la crisis que afortunadamente no fue una gran tragedia para el país desde el punto de vista de la estabilidad, porque ahí sí hay que reconocer que el liderazgo político actuó con mucha madurez. Y entonces, fíjese que no se produjo ni siquiera un empujón de nadie. No. Y a mí me decían muchos de los observadores internacionales que la República Dominicana realmente dio una lección que probablemente en ningún otro lugar ese proceso hubiese sido resuelto sin mayor inconveniente. Mucha gente en el PLD hizo bembita y se quedó acusando de que el presidente de ese entonces, en ese momento el licenciado Danilo Medina, no hizo lo que tenía que hacer, que era como llamar a la Junta Central Electoral para que las elecciones se hicieran por lo menos donde estaban funcionando. Es que él no podía hacerlo, ni nosotros lo íbamos a aceptar. Ahí sí se producía una situación muy difícil. La decisión de nosotros fue que bajo ninguna circunstancia, si no se votaba en el 60% al mismo tiempo, que eran los grandes municipios, todos los cuales, encabezados por el distrito, nosotros íbamos a ganar de una manera holgada. Los otros eran pequeños municipios donde el gobierno podía tener una gran incidencia. Por eso se sospechó que se pudo tratar de una estrategia y todo eso. Siempre quedará dicen que esa leyenda. Dicen que el líder de la oposición en ese momento, Luis Abinader, llamó a la Junta. ¿Es cierto? Bueno, entre la Junta y el PRM, la Junta y el PLD, la Junta, los dos principales partidos tenían que haber... Porque se estila. No, es que tiene que haber... La Junta se comunica con los líderes políticos. Es que tiene que haber una comunicación entre los partidos y la Junta. Esa comunicación no debe ser solo en una situación como esa. Esa comunicación debe ser permanente, porque los principales actores de los procesos electorales y de la democracia representativa, esta es una democracia de partido. Entonces, en una democracia de partido, los acuerdos se hacen con los partidos y en consecuencia eso es absolutamente normal. No se puede confundir el criterio de que juntas con personas independientes y ese tipo de cosas. Al final de cuentas,
la Junta tiene que tener una comunicación permanente, fluida con los partidos. Pero la esencia, con los líderes. La esencia de la Junta Central Electoral son los partidos políticos. Claro. Cuando en los años que yo estuve en la Junta, yo me reunía con todo el mundo sin importar partido, bueno, del PLD, dirigente del PLD, sobre todo dirigente medio, sí. Y cuando me visitaban permanentemente, y yo tenía contacto, y lo recibía a todo el mundo, a mí claro, me consta. Y yo tenía contacto con el delegado del PLD, Pina Toribio, pero con quien hacía vida permanente en la Junta y lo sigue haciendo, Danilo Díaz. Danilo Díaz y yo teníamos, sí, cuando yo estaba en la Junta, Danilo Díaz y yo teníamos una comunicación permanente. Y con todo el mundo, y me reunía con todo el mundo. O sea que eso, ¿por qué? Porque los actores son los partidos. Entonces, por eso los acuerdos entre los partidos y todo eso son las mejores soluciones para los problemas, sí, dentro del marco de la ley. Pero bueno, volviendo al caso de la suspensión de las elecciones de febrero, que ojalá no se repita jamás, entonces en ese caso había una decisión de nosotros, una decisión del compañero Luis, que ya era el candidato presidencial del partido, de bajo ninguna circunstancia aceptar que se votara en el 40% y se dejara el 60%. Entonces eso generó la sospecha eso de que todo una situación difícil. No, claro, porque ahí generaba la sospecha, sí, de que habían actuado manos, sí, oscuras, sí, en el proceso. Sí. Pero bueno, es una situación que la lección que deja, la lección es que no puede volver a repetirse nunca más, y que el órgano electoral tiene que tener eso precisamente como un ejemplo de lo que no puede volver a pasar, y por lo tanto no puede descuidarse en el montaje de las elecciones municipales de febrero y 3 meses después de las elecciones presidenciales y congresuales. Doctor, aunque muy respetuoso de la ley, como usted siempre lo ha sido, pero yo me enteré de algunos encuentros provinciales, municipales, que usted ha estado realizando o estuvo realizando a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Leí, creo que en uno de los medios de circulación nacional, que usted tenía algunas aspiraciones a presidir el Partido Revolucionario Moderno. ¿Esto sigue siendo así? ¿Es así o usted ha desistido? Bueno, en el proceso de preparación de los estatutos del partido, estuvimos recorriendo una parte del territorio nacional, de los organismos del partido, y en contacto también con el exterior, que para nosotros es sumamente importante, a través de reuniones por Zoom, etcétera, y esa ha sido una labor que hemos realizado de manera institucional, en razón de que todavía no se había fijado la fecha para la convención, que va a ser en el mes de junio. Uh-huh. En este momento, la Comisión de Elecciones del partido está preparando el reglamento de esa convención ordinaria de renovación de los cuadros directivos del partido. En ese sentido, muchos compañeros y compañeras en todo el territorio nacional han estado proponiendo, sugiriendo y manifestando su decisión de apoyarme para la presidencia del partido. Vamos a esperar que ya concluya el tema de la elaboración del reglamento y se formalice la fecha de la convención, para entonces ya nosotros anunciarle al país nuestra decisión
en torno a esa convención y la posibilidad de optar por la presidencia del partido. Bueno, doctor, nos están haciendo señas, pero yo en breve tiempo me gustaría que usted le dijera al país cuándo vamos a resolver el problema de los conflictos internos de los partidos y el problema del transfugismo, porque quisimos solucionar eso en la ley de partido, la ley electoral, pero hemos visto que no se ha resuelto. ¿Pudiésemos brevemente darle una posición al país en ese sentido? El tema del transfugismo es una verdadera preocupación de muchos años en el país, y yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana, bajo el liderazgo del presidente Fernández, luego bajo el liderazgo absoluto del presidente Medina, de alguna manera incentivaron el transfugismo y lograron cooptar partidos políticos, incentivar su división, sí, y favorecer al sector que le interesaba en el Tribunal Superior Electoral, que el PLD controlaba de una manera decisiva, y en la propia Junta y cualquiera de los otros órganos extrapoder, que todos estaban controlados, igual que los tres poderes clásicos del Estado. En ese sentido, incentivaron esa situación y el debilitamiento del sistema de partidos. Pienso que hay que procurar siempre fortalecer el sistema de partidos, porque nosotros somos parte de él y somos una democracia representativa, una democracia de partido, y por lo tanto cada vez que se debilita un partido nos estamos debilitando, claro, todos. Claro. Yo he tenido esa posición muy clara siempre y siempre la mantendré. En ese sentido hay que trabajar ese tema del transfugismo retomarlo en la reforma, porque... ¿Y qué mecanismo podríamos insertar en la reforma de la ley para evitar eso? No, lo que pasa es porque es difícil. No, lo que pasa es, el transfugismo es mucho más importante en los sistemas parlamentarios en Europa, porque un partido te capta un dirigente, un legislador, un parlamentario, y entonces pasa a la bancada contraria y probablemente era parte del partido de la coalición gobernante, y entonces al pasar desequilibró y entonces puede hacer caer un gobierno, claro, en un sistema parlamentario. Claro. Ahora, y es un gran problema. Ahora aquí la Constitución establece que el cargo no es del partido. El cargo es de los electores. Por ese lado es difícil del candidato controlar. Y los electores. Entonces, eso es muy difícil. Ahora ya lo que se habló de transfugismo en cuanto a que un precandidato, alguien que fue precandidato en un partido, en las mismas elecciones no pueda pasar a ser candidato de otro partido. Exacto. Ese tema se estableció en la ley de partido, pero se redactó inadecuadamente, y entonces el Tribunal Constitucional... ¿O lo redactaron inadecuadamente? El Tribunal Constitucional... No, ahí se dio así. El Tribunal Constitucional declaró su inconstitucionalidad y permitió que Leonel Fernández y muchos senadores, diputados y alcaldes fueran candidatos por otro partido después de haber participado en la convención y primaria del PLD. En ese sentido hay que trabajarlo. Necesitaremos más tiempo para desarrollar el tema, hay que dejarlo. Pero es un tema importante. Es importante. Yo pienso que la reforma, que debería aprobarse antes del mes de junio, en este semestre, en caso contrario va a ser muy difícil aprobarla en un ambiente adecuado, y que ese tema debe ir en esa discusión sobre la reforma. Totalmente de acuerdo, doctor. Vamos a dejar la invitación abierta para que usted vuelva al programa y entonces desarrollemos ese y otros temas más que se nos han quedado por el aspecto tiempo, pero agradecido infinitamente de su presencia aquí en el espacio Batallando. Gracias infinitamente también a ustedes
por la sintonía que nos sirven. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes en una nueva emisión de Batallando con Dionisio Santana por Cinevisión Canal 19. Usted está viendo un canal libre